proceso, digamos, aprobada, por primera vez reconoce la cuestión de género dentro de la ley como tal. Y esto es un tema urgente porque hay una alza muy fuerte, no nada más en México, sino a nivel internacional, en cuanto a la cantidad de mujeres que ya están delinquiendo. Hay muchas teorías de por qué ya delinquen las mujeres. Rodrigo, que está aquí, que es compañero mío de la fundación, diría que las mujeres, ¿no?, siempre han delinquido, solamente que ahorita es cuando se está haciendo más visible. Yo creo también que hay cuestiones socioculturales que ya están haciendo que una equidad de género sea lo que hace que sea más visible y que en efecto haya más mujeres delinquiendo. Desde, por ejemplo, el 90% de las mujeres que hoy están en prisión son mujeres que tienen hijos que dependían o que dependen económicamente de ellas. Hoy tenemos mucho más mamás solteras a las que teníamos antes, lo cual implica que como mujeres tenemos que asegurarnos no solamente la parte de la maternidad, sino que también tengamos el dinero, el efectivo en la bolsa para poder cuidar de nuestros hijos. Y eso a veces también implica salir a delinquir, si esa es la opción que decidimos, ¿no? Antes la figura hombre provee, mujer se queda en la casa, era muchísimo más usada, por lo cual hacía que las mujeres no tuvieran como esta necesidad. Pero académicamente hablando, definitivamente se ha hablado de la criminalidad femenina desde una parte académica como algo existente y demás. La mujer tiene la misma capacidad que un hombre en cometer un delito, lo pongo como pregunta, ¿no? El aumento es significativo, ¿no?, como podemos ver en estos números a nivel internacional, es casi de un 50%, más de un 50% en los últimos años de cantidad de mujeres que tenemos en prisión, y esto, ahorita vamos a ver, sigue siendo un número y una cifra, un porcentaje mínimo comparado con la cantidad de población penitenciaria que tenemos, pero el hecho de que está aumentando, y esto Corina y yo lo hemos platicado muchísimas veces, el hecho de que está aumentando de la manera que está aumentando hace que se vuelva un tema urgente en la agenda nacional. Les pongo aquí solamente para tener un contexto, esto es lo más académico que va a llegar a mi presentación. Les pongo aquí solamente para que tengamos una idea. Estos son los 7 países, México está dentro de los 7 países con más mujeres privadas de la libertad, y estos son los otros países que tienen un porcentaje de mujeres alto, digamos, dentro de prisión, y no nada más alto, pero si comparamos el crecimiento como tal, podemos ver los porcentajes que implican. Y bueno, aterrizando en México, que es a lo que nos vamos a enfocar, esto es una gráfica que nos demuestra un poco de cuántos números estamos hablando cuando hablamos de mujeres en prisión. Hay altos y bajos, pero como podemos ver es una constante. Este bajo, por ejemplo, de 13.400 a 11.205 puede que tenga que ver con la ley, puede que tenga que ver con toda la cuestión de maternidad en prisión y los beneficios que ahorita ya se están aplicando a las mujeres madres en prisión, pero eso no quiere decir que estamos en una pendiente negativa y que se va a seguir disminuyendo, ¿no? No hay como tal, hoy por hoy, y cada quien tendrá su opinión, pero yo considero que hoy por hoy no hay una agenda de prevención, no hay una agenda de género, no hay una agenda que nos hable de que ya es un hecho que en México hay menos mujeres delinquiendo. Al contrario, más, ahorita les cuento el caso, por ejemplo, de la China, una sicaria del cartel del Golfo, donde incluso la criminalidad de género, la criminalidad femenina como tal, ya está cambiando y las mujeres ya no tienen el rol meramente victimizado dentro de la delincuencia, sino ya son, cuando hablamos de mujeres en el crimen organizado, por ejemplo, ya no nada más hablamos de la prostituta, ¿no? Ya hablamos de la sicaria que agarra armas y que es capaz de matar igual que un hombre. Lo cual yo siempre he dicho que eso es equidad de género negativo, pero eso es equidad de género y son las consecuencias, en este caso negativas, pero de una lucha de género donde la mujer ya se sabe igual que el hombre. Y bueno, esta es meramente estadística por estados de cómo estamos a nivel nacional en los estados en cuanto a población penitenciaria. Obviamente que hay una tendencia que en
más mujeres en prisión por un tema de los delitos que se prestan mucho más y por un tema cultural que se presta mucho más en el norte del país que en otros lados. En México, básicamente tenemos un 7-8% de la población penitenciaria que son mujeres en su totalidad de la población penitenciaria. Por eso les mencionaba que si bien es un número chiquito, no dejo de subrayar que es un número que va en la alza y que en México no hay condiciones para tener a estas mujeres en prisión. Los delitos principales por los cuales las mujeres hoy por hoy están en prisión son los que les menciono aquí, y los divido por el Fuero Federal y el Fuero Común. México tiene un total de 368 centros penitenciarios, estamos hablando de centros municipales, estatales y federales. Actualmente hay 18, a partir del 1 de septiembre que se van a inaugurar el penal de Coahuila federal, el CPS 18, ya van a haber 18 centros federales, y si contamos a partir de hace 2 años con el CPS 16, que es el Centro Femenil Federal, y es un centro con unas características muy especiales, pero que sí es parteaguas en nuestro país de la perspectiva de reclusión, de género. Desafortunadamente tenemos el Centro Federal y tenemos un gran problema en nuestro país, que son los centros mixtos. Esto literalmente significa que en un centro de hombres se han hecho unas adecuaciones, yo considero mínimas, para tener adentro del penal a mujeres también. ¿Y por qué? Por el aumento, los estados no tienen centros de reclusión, entonces no saben a dónde poner a las mujeres. Y de repente se topan con una situación como por ejemplo Monterrey y Topo Chico. Es un centro de hombres y de repente tienes 200 mujeres también en prisión y no tienes dónde ponerlas. Entonces tienes ahí un dormitorio donde le medio pones una barbita, o tienes un estacionamiento donde medio le metes ahí unas camas o unas cobijas para que duermen en el piso, y ya se vuelve un penal mixto. Desafortunadamente en México 69 penales son mixtos y tenemos a estas mujeres en las peores de las condiciones, y ahorita les voy a hablar un poco de las condiciones en las cuales se encuentran estas mujeres que están en penales mixtos, porque son sujetas a muchas cosas que ya se podrán ustedes imaginar. Y bueno, hay 11 centros que sí son exclusivamente para mujeres. Esto quiere decir que hay una entrada y una salida para sus familiares, para ellas, que todo, tienen todas las áreas comunes, tienen todas las áreas que se necesitan y que cumplen un poco como con reglas de protocolo y demás, para mujeres exclusivamente, y no tienen que estar o careciendo o compartiendo con hombres. Voy a dividir mi plática en 3 partes, trataré de ser muy breve y al final contestaremos algunas preguntas. La situación de las mujeres que están en prisión hoy por hoy, la construcción jurídica del delito, que también es muy importante. Cuando hablamos de reclusión con perspectiva de género, tenemos que entender que es desde el momento de la detención de una mujer y todo lo que vive hasta ser sentenciada y ya estar en reclusión, y el entendimiento, que ahí es donde entra la gran incógnita de las cuestiones de género, el entendimiento de la construcción sociocultural de la mujer que delinque. En México a veces nos hace mucha falta, y ahorita voy a platicar un poco más de eso, pero nos hace muchísima falta el entender el por qué delinque una persona, cuáles son las razones que llevan a esa persona a cometer esos delitos, y cómo vamos a integrar ese porqué dentro de la sentencia que se le imparte. Personalmente nos tocó, y Fernanda, que también es compañera mía, no nos va a dejar mentir, ver cómo un juez, ante una petición que se le hizo a la fundación de hacer un peritaje psicológico, al entregárselo al juez, lo tiró a la basura literalmente, porque para él la relevancia que la persona que estaba él sentenciando o procesando tuviera un retraso mental severo no tenía ninguna relevancia ante el delito intelectual que había cometido, ¿no? Entonces ahí es el entendimiento de por qué es tan importante meter todas estas cuestiones socioculturales, y por eso les quiero hablar un poco de la impartición de justicia al momento de la creación y de la perspectiva de género. Hace un año, de la mano del Instituto de Mujeres, hicimos un estudio de maternidad en prisión, donde trabajamos con alrededor de 2.500
mujeres a nivel nacional, y fue muy duro escuchar estas historias y la realidad de estas mujeres, de lo que eran sujetas por su realidad de género, por ser mujeres, por su condición, por decir, el aspecto de género, al momento de ser procesadas. Una mujer en Tabasco me contaba que estaba siendo procesada, ya estaba sentenciada, pero por secuestro, cómo a ella la agarran caminando en la calle y con sus 3 hijas. Se paran 4 camionetas negras, sin nada de policía ni nada, le ponen a ella una como bolsa, una cuestión en la cabeza, con AK-47 la suben a una camioneta, y durante los 4 días que duró su proceso de tortura, porque eso fue tortura, ni siquiera la presentaron durante 4 días al Ministerio Público, todo el tiempo le venían diciendo que su hija, sus 3 hijas venían en el coche de atrás, y que estaban siendo violadas y que iban a ser sujetas a procesos de manera más grande, y que no sabes todas las cosas que estaban haciendo. Al momento de ir ella sentada en la camioneta, mientras estaban diciendo todo esto con una pistola en la cabeza, uno de los policías se sacó el pene y la hizo hacer sexo oral en ese momento, para humillarla, y como esto obviamente, si hubiera sido un hombre, dudo mucho que el policía hubiera obligado a que hiciera sexo oral, o incluso que tanto se le hubiera dicho al hombre: traigo a tus hijas en la camioneta de atrás y se le está haciendo esto y esto. Aquí lo que pasó, y lo que se tiene que analizar, es que se agarró el hecho de que es mujer con sus hijos y se usó en su contra como forma de tortura psicológica el factor: te voy a amenazar con lo que sé que no te duele, ¿no? Cosa que con los hombres es diferente. Entonces aquí un tema de derechos humanos es muy, muy importante, y por eso es importante hablar de género al momento de esto. Otras mujeres nos platicaban también que al momento de ser arraigadas, estuvieron meses arraigadas y nunca en la vida se les dio una toalla sanitaria. En el momento de preguntar que si querían una toalla sanitaria porque estaban menstruando, pues no había presupuesto para eso, porque ni siquiera estaba contemplado. Había presupuesto para comida, había presupuesto para muchas cosas, pero para las toallas femeninas no había presupuesto. Pues sí, nunca en la vida yo pensó que si tengo mujeres arraigadas probablemente van a tener su periodo, y entonces tengo que brindarles con esto. Entonces te cuentan unas historias de terror de cómo con telas y con ropa que cortan tienen que hacer sus contextos, sus tampax, y esos mismos lavarlas, y nunca hay alguien que tenga la sensibilidad. O si sí la llega a tener, es alguien que tiene la sensibilidad de decir: oye, pues mira que te traje estos cortes, te traje estos tampax. Entonces, es importante que hablemos de la impartición de justicia con perspectiva de género desde el proceso y desde antes también del proceso, el entender la historia de una persona, tener la sensibilidad. Tenemos una interna en el penal de Santa Marta que está en la cárcel por matar a una de sus hijas. Cuando escuchas la historia, incluso lees el expediente de ella, te das cuenta que quien mató a la hija realmente, quien físicamente cometió el homicidio, es el esposo. Ella llega a la casa, encuentra muerta a la niña y le ayuda a deshacerse del cuerpo. Igual de cómplice, igual acusada por homicidio. No estoy defendiendo la inocencia de esta mujer, solamente que lo que sí me da coraje es que esta mujer tiene una sentencia mucho más alta que el hombre. ¿Por qué? Porque cuando la sentenció, el juez literalmente le dijo que ella era su obligación cuidar de la niña por el hecho de ser mamá, y por ende la condenó a más años que al papá por el hecho de ser mujer. Tú estás hablando de jueces que ni siquiera tienen la sensibilidad de entender esta cuestión de género, o encuentran en la justicia lagunas para poder imponer su realidad, su machismo, su enojo, su proyección de lo que está pasando, ¿no? Y lo que me lleva a la construcción sociocultural es bien importante que entendamos que al momento de que una mujer llega a prisión hay que entender el antes. ¿De dónde viene esta mujer? ¿Qué fue de esta mujer? ¿Qué situaciones ha puesto a esta mujer en momentos de vulnerabilidad, donde no ha tenido acceso a la justicia, por ejemplo, donde no ha tenido acceso a los derechos humanos, donde ha sido por el hecho de ser mujer privada de educación quizá, y entonces sí sean factores que le sumen al hecho de que hoy está cometiendo un delito o está siendo procesada por un delito? Y aquí les puedo hablar de 2 casos
muy específicos. Voy a usar su nombre, Alejandra, porque ella me da la oportunidad de hacerlo. Alejandra es una mujer que está privada de su libertad por haber matado a su esposo, mató a su esposo y, como ella lo dice con mucha honra, lo mejor que ella ha hecho, ella lo considera, y trae la pena máxima por haber matado a su esposo. Pero también trató de meter como prueba dentro de su proceso el hecho de que denunció 4 veces a mi esposo por violencia intrafamiliar, y al momento que el esposo trató de violar y maltratar a la hija, le dio cuello. Y cada que maltrataba y cada que iba a denunciar, el esposo se dedicaba a la venta de cocaína. Había los judiciales que eran sus clientes, que los judiciales le hablaban y le decían: tu vieja ya está aquí hablando de pedo, así que mejor vente por ella para que ya no esté. Y el esposo iba al Ministerio Público y ahí la golpeaba y en los pelos se la llevaba a la casa otra vez. A la 4ª vez esta mujer dijo: ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, y lo mató. Hoy tiene la sentencia más larga que le pudieran haber dado por homicidio a su esposo. No le estoy justificando, no estoy juzgando si estuvo bien, si estuvo mal, les estoy contando la historia de Alejandra, pero hay que considerar esos 4 visitas que hizo el Ministerio Público pidiendo ayuda, en el cual en ningún momento se le brindó esa ayuda. O el caso de otra mujer que tenemos también en el reclusorio de Santa Marta, que es una mujer que al momento de ser procesada y acusada de secuestro traía ya 9 meses de embarazo. En el juzgado y en su proceso, y al llegar al reclusorio, nunca se le consideró como: pues estás embarazada, entonces ¿qué aplica? ¿No? Ya te detuve, ya te tengo arraigada, ya te tengo procesada, estás embarazada, me estás diciendo que ya tienes que dar a luz. Pues eso no está dentro del manual de qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El único hoy que no le faltó oxígeno, que tiene un retraso. ¿Por qué? Porque no hubo quien la llevara al hospital, y la estaban llevando casi de 42 semanas al hospital, y el niño ya estaba en una situación como más delicada. Ahí la importancia del género y de la impartición de justicia con perspectiva de género. Aquí hay algunas cifras que nos hablan de la realidad de las mujeres que están en prisión, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Hay una realidad muy fuerte que es mucho historias de violencia física, sexual, económica en las mujeres que están en prisión, una falta de educación en las mujeres que están en prisión, muchas veces no porque quieran, sino porque realmente no han tenido el acceso, la oportunidad de seguir estudiando, se han embarazado a una edad muy chica. La gran mayoría de las mujeres en prisión son mamás, y esto es como la realidad que estas mujeres están afrontando. Les voy a platicar entonces de las mujeres en situación de reclusión. Cuando hablamos de la vida en prisión de una mujer, de entrada hablamos de abandono. El 90%, si no es que más por ciento de las mujeres que están en prisión están abandonadas. Yo no soy partidaria de los que dicen: no, yo no tengo. Si ves los cardex, aquí las mujeres apuntan a sus visitas y por ende no hay abandono. No, que ellas en su fantasía apunten en su cardex: va a venir mi pareja, o va a venir mi papá, o va a venir mi amigo de la infancia. Hay que preguntarle hace cuánto tiempo fue la última vez que la visitaron en la cárcel, y ahí nos vamos a quedar fríos de saber que tienen cardex de personas que hace 5, 6, 10 años no las han visitado. Se da el abandono en la cárcel por la cuestión de que son penales mixtos, y también por una cuestión de machismo. La mujer es doblemente victimizada al ser puesta en prisión. Ya no sirve como mujer, ¿no? El hombre que tiene a una mujer en prisión y que él no está en prisión, también llega a una casa que está sucia, llega a una cocina donde no hay comida hecha, llega a una casa a cuidar a unos niños donde no están bañados, nadie hizo la tarea con ellos. Entonces ya no les sirve esa mujer, y encima tienen que costear lo que le cuesta a la mujer estar en la cárcel, y eso por el sistema de corrupción que tenemos, donde sabemos que mínimo estamos hablando de unos 2.000 a 4.000 pesos que le cuesta a una persona vivir adentro de la cárcel. Las mordidas despasadas de lista, tener acceso a un baño, tener acceso a una cama, todo lo que cuesta adentro de prisión. Y las condiciones de los penales mixtos hacen que yo ponga en un espacio muy chiquito, muy improvisado a las mujeres, entonces no tienen acceso a
a programas laborales, por ejemplo. Entonces, encima, que me cuesta ir a ver a mi mujer, a mi hija, a mi amiga, a mi hermana, lo que sea, a la cárcel, encima le tengo que llevar dinero, ella no me puede dar. A diferencia que si te cruzas a un reclusorio de hombres, incluso tienen hasta los changarros. Me ha tocado ver, es una cosa impresionante, pero un día de visita en reclusorios de hombres, las mujeres son mismas las que tienen los changarros, y cuando hablas con las mujeres que van a ver a sus esposos, te dicen casi que el esposo está muy bien adentro de la cárcel, hay quien progre son los esposos, y el esposo lo ves echando el chal ahí con los cuates, mientras la mujer está despachando en el changarro, visita a su esposo 4 veces a la semana, y con lo que se meten en día de visita, ya con eso lo hacen para sobrevivir los dos. Entonces incluso hay un tema hasta funcional en ciertas familias cuando el esposo está en prisión, y en las mujeres por las condiciones del penal, y quizá también por la parte de la falta de cultura que hay con estas mujeres hacia el trabajo, no se logra concretizar eso. Entonces sí hay un tema muy fuerte de abandono en la cárcel, de exclusión laboral y de oportunidades dentro de la cárcel, y pues de las condiciones tan atroces en las cuales viven las mujeres en prisión. Hoy vengo de un penal en el Estado de México, que es un penal municipal, donde en un espacio, si estamos hablando de todas estas sillas, yo creo que es el doble del espacio, cortemos la mitad de estas sillas para allá, hay 30 mujeres ahí viviendo, donde literalmente se han puesto ahí como literas una encima de la otra, y las mujeres no tienen pero ni 3 metros para caminar de un lado para el otro. Y son mujeres que están ahí sentenciadas viviendo a la mitad de un penal donde hay más de 1.500 hombres, ¿no? Entonces, esa es la realidad de los hombres. El penal de Topo Chico, por ejemplo, mucha gente no sabe, siempre que hablamos de Topo Chico hablamos de los motines, hablamos del control de los zetas y de los hombres que hay en Topo Chico, pero nunca sabemos y nunca se menciona que tenemos a más de 67 niños viviendo en el penal de Topo Chico, y tenemos a más de 400 mujeres viviendo adentro del penal de Topo Chico también, que son sujetas porque ahora, como es un penal controlado por zetas, cuando les llega una persona que está en riesgo de su vida, ya decidieron que la mejor opción es meterlas a ellos a dormir con las mujeres. Entonces ya también te encuentras dentro de los dormitorios de mujeres a hombres que son de carteles distintos, pero que están en riesgo si los meten con los zetas, entonces porque a lo mejor los metemos ahí con las mujeres, ¿no? Entonces, así sucesivamente les podría contar de varios penales, pero creo que ya nos dimos una idea de esta situación. Y luego sumemos el tema de la maternidad en prisión, que es un tema fuertísimo, es un tema muy delicado, porque es una realidad que tenemos en nuestro país. Hoy por hoy la ley de ejecución penal ya contempla la maternidad en prisión y le da permiso a las mujeres que tengan bebés de 0 a 3 años a que estén con ellas en la cárcel. De entrada es un gran avance porque homologas una edad en la cual los niños pueden estar. Hoy por los autogobiernos que tienen los penales, tenemos por ejemplo en el penal de Acapulco, el que acaba de hacer el motín, tenemos 2 niños yo los conocí hace 2 años y tenían 14 y 15 años, y ahí vivían, ahí nacieron y ahí estaban pasando los primeros años de su vida. Tenemos penales donde están hasta los 6, tenemos penales donde están hasta los 10, tenemos penales donde de plano, así como paren y dan a luz en el hospital, se los quitan automáticamente. Entonces ya por fin pudimos regular con la ley de ejecución penal el tema de la maternidad en prisión, pero no por ende no hace que no sea un tema urgente. Tenemos más de 800 niños que nacen y viven en prisión con sus mamás y que están en condiciones como las que les platiqué de Topo Chico o como las que les platiqué del penal de Tenancingo. Y en el Estado de México no son condiciones para los niños, no hay condiciones dentro de los penales para las mamás, mucho menos para los niños, y desafortunadamente los niños, normalizan la violencia de una manera muy muy fuerte por lo mismo de que no hay condiciones para ellos adentro de los penales, y 2, cuando salen, digamos promedio a los 6 años, cuando salen de la cárcel a los 6 años, entran a primarias y son discriminados, 1, por el hecho de que sus mamás están en prisión, y 2, traen un retraso impresionante en su desarrollo. Lo cual, si ya en primaria traes un retraso en tu desarrollo, es muy fuerte que puedas continuar y que cuando llegues a secundaria o bien preparatoria tengas acceso, digamos, a las mismas oportunidades. Desafortunadamente, el 67% de los niños cuyos papás están en prisión entre los 12 y 18 años acaban abandonando la escuela para también aportar económicamente
a esta realidad que vive su familia, ¿no? Y luego tienes todo el tema que también tiene que ver con perspectiva de género, que es qué pasa con la famosa maternidad compartida, que en realidad le hemos llamado, porque cuando un niño crece con su mamá en prisión y lo sacas de la cárcel, su gran mayoría, el 60% se van a casas hogares, y entonces se vuelve un tema como de maternidad compartida. Entonces yo, directora de la casa hogar, tengo que tener orden en mi casa hogar, tengo que tener ciertos reglamentos, pero tengo a la mitad de mis niños que son huérfanos, entonces tengo control absoluto de la educación de esos niños, pero tengo unos cuantos de aquí que sus mamás están en la cárcel, entonces no dejan de ser mujeres que siguen siendo mamás y que tienen todo el derecho ante la ley y de seguir siendo parte de la educación de sus hijos. Entonces esto se vuelve un tema bien complicado. Les quiero contar la historia de una interna también que ella es de Honduras, entonces su hija tiene un pelo precioso, larguísimo, chino, ella es morenita, y una epidemia de piojos en su escuela, como puede pasar en cualquier escuela, y nos pasó a todos, y la monja osó por preguntarle a la mamá, un día que la mamá abrió la casa, osó preguntarle si le podía cortar el pelo a esta chiquita, y la mamá luego contestó, no. Entonces, en el equipo Reinserta, ¿no? con María y con el equipo Reinserta que está aquí, decíamos, ¿por qué dijo que no? Entonces fuimos a hacer la intervención al reclusorio, a decir, oye, ¿por qué no quieres que le corten el pelo? La niña tiene llagas en la cabeza, de que o sea, ya le duele, ya está pasando muy mal, ¿no? Y no, hasta que nos dimos cuenta que la única vez que se le había contemplado para ella poder decir una cosa respecto a su hija, pues claro que iba a decir que no, y iba a poner ahí la mano. Incluso se volvió y dijo, no, y esta le compré esto, y nos dio un shampoo de esos tamaño individual, chiquitito, que le pongan antipiojos, porque a mí se me hace que me la están maltratando en la casa, y no le han puesto esto. Y digo, a ver, uno, esta cosa no me sirve ni para todo el pelo, creo que tú lo sabes, y dos, ya le vaciaron 25, eso no se trata de eso. Pero ahí nos dimos cuenta de la urgencia que también hay, que se generen políticas públicas, se genere una cultura también jurídica, donde la mamá siga teniendo incidencia o no, dependiendo del caso. También tenemos mamás en reclusión que están en la cárcel por haber matado a sus hijos y siguen teniendo hijos adentro de la cárcel, o tenemos mamás que no tienen las condiciones quizá para poder. Tenemos una mamá que encierra en la celda a su chiquita, y le cierra con llave por afuera porque ella le da flojera traerla por todos lados. Ella está en la cárcel por haber matado a 2 de sus hijas, y no hay tampoco una instancia jurídica, no hay nada que regule que quizá esa mamá en ese momento no está en las mejores condiciones para cuidar y salvaguardar el derecho del niño y de su pequeño. Entonces, Corina y yo lo hemos platicado mucho, no es un tema de generalizar, no es lo mismo una mamá que está en prisión con una sentencia de 150 años, así como una mamá que está en prisión por robo y que va a salir en 3 años, y que esa separación es como absurda y va a crear muchas secuelas en los niños. Cuando hablamos de que no hay espacios en las cárceles especiales para que los niños puedan desarrollarse con el mismo derecho que un niño en libertad, estoy hablando de que los niños aprenden. Tenemos un caso muy delicado, pero un chiquito que sacamos de la cárcel era quien distribuía la droga dentro de la cárcel, lo usaban a él por también, otra vez, la falta de la regulación de derechos humanos, de decir que los custodios no tienen derecho a tocar a los niños. Entonces es muy fácil, vamos a usar a los niños para transportar droga dentro de la cárcel, ¿no? Que no necesariamente es blanco o negro, pero pues entonces lo usaban. Él a los 6 años te maneja la droga que quieras, te arma el churro que quieras, la rapa que quieras, te sabe distinguir la droga que quieras, y lo suspendieron hace unos meses de la escuela porque se puso a separar a las mujeres y a los niños del salón de primaria, y a las mujeres les empezó a decir cómo iban ellas a dar sexo oral, él iba a cobrar y él iba a cuidar de ellas, ¿no? Entonces, obviamente se mantuvo en la fantasía de este niño, pero no quita el hecho que es cuestionarnos porque este niño a los 6 años te sabe manejar una banda de personas, ¿no? Entonces es como cuestiones que se tienen que incluir cuando hablamos de la prevención. ¿Cómo le hacemos para enfrentarnos a esta realidad? O sea, ¿cómo le hacemos para que las autoridades
dejen de mezclar y hacer estos penales mixtos. ¿Cómo le hacemos para que no haya 30 mujeres en un espacio donde deberían de estar 3 máximo? ¿Cómo lo hacemos para maternidad compartida? Y desde el punto de vista teórico es bastante complejo. Ahora veo que además la práctica es todavía más complicada. Entonces, a mí me gustaría orientar mi participación en tratar de brindar a esta mesa algunas herramientas desde el punto de vista teórico para poder de manera digamos más ordenada tratar de digamos abordar de la manera más eficiente y eficaz este caos, porque de verdad yo estaba verdaderamente impresionada y casi todos sabemos que el tema de prisiones tanto para hombres como para mujeres es un tema de pesadilla, es un tema de historias de horror. Yo también tuve experiencia cuando litigué en prisiones solamente de hombres y de verdad que se ven cosas, digo, como las que Saskia contaba, pero en el caso de los hombres quizá todavía hasta más crudas o no sé, yo creo que no, igual no tiene ningún punto comparar. Pero en realidad lo que necesitamos hacer es ver con todo este caos y este desorden y todas las experiencias que de alguna manera hemos visto, ya sea en la práctica, ya sea desde el estudio teórico, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a todas estas autoridades? Entonces, me gustaría empezar por distinguir la aplicación de la perspectiva de género en diferentes ámbitos del sistema de justicia penal. Es decir, algunos de los casos que plantea Saskia tienen que ver con la detención de la mujer. Por ejemplo, puso el caso de la mujer que fue detenida, privada de su libertad, no sabemos si legal o ilegalmente, pero suena bastante ilegal, y que la venían torturando psicológica y sexualmente. Entonces ahí tenemos que hablar de la aplicación de la perspectiva de género en la detención de personas, concretamente la detención de mujeres. Y después tenemos que ver que a partir de esa detención se empieza a realizar una investigación del delito y luego se construye un caso en contra de la mujer y después llega el caso a juicio y posteriormente se puede aplicar la perspectiva de género en la sentencia. Y todos los casos que planteaba Saskia encajan de cierta forma en todos estos momentos del procedimiento. Es decir, tenemos el caso donde el juez no tomó en cuenta, por supuesto, ni de broma, yo creo que ni sabe lo que es la perspectiva de género para juzgar, el caso de la mujer que ya había denunciado varias veces por violencia familiar. Y me parece que las estadísticas no nos mienten, tenemos una gran cantidad de problemas en materia de perspectiva de género en el tratamiento de las mujeres. Entonces, en todos estos ámbitos, lo que yo identifico es no solamente una falta absoluta de la perspectiva de género, en la detención, en la investigación de los delitos, en la construcción y la argumentación del caso en contra de la mujer y en la aplicación de la sentencia finalmente, sino de verdad una falta y absoluta, de verdad, deficiencia del sistema de justicia penal en el manejo de todas estas etapas del procedimiento. Entonces, cuando se mezclan estos dos elementos, cuando se mezcla una ineficiencia en la aplicación de todas las etapas del sistema de justicia penal, de todas las etapas del procedimiento, con además violencia y discriminación por género, tenemos los resultados que tenemos en la actualidad y que son en gran medida reflejados por todos estos ejemplos y estos casos que nos puso Saskia. Es decir, en todos podemos ver cómo de alguna u otra forma, si se fijan, está la policía involucrada, probablemente los servicios periciales involucrados. ¿Dónde está el dictamen que debió haber hecho la Procuraduría en materia de psicología con la mujer que cometió el homicidio de su esposo? En teoría debieron de haberle hecho un dictamen de psicología forense para determinar en qué contexto vivía esa mujer al momento de cometer el delito. Y ahí hubieran descubierto que vivía en un contexto de absoluta violencia familiar y que incluso lo hizo no solo para protegerse a ella, sino para proteger a su hija. Y eso, sin justificar, por supuesto, lo decía Saskia, no se trata de hacer apología del delito de ninguna forma, pero sí tiene que pesar en la sentencia. Sí tiene que haber una consideración para ver, no estoy matando, porque yo no quise matar a mi esposo, ojalá hubiera sido el matrimonio ideal, ojalá hubiera sido el matrimonio donde no me golpeara, no me humillara, no me hiciera violencia psicológica, sexual, patrimonial, económica. No conozco el caso, pero me atrevo a adivinar que sufrió todo este tipo de violencia. Y
no me hubiera gustado jamás estar en la situación de tener que matar a mi esposo para proteger a mi hija, pero estoy y lo cometí. No puede ser exactamente lo mismo que un homicidio premeditado, que un homicidio verdaderamente doloso, en donde simplemente por cuestiones conocidas o desconocidas yo mato a alguien. Entonces, esto es lo que yo identifico. Tenemos dos grandes problemas. Hay un enorme problema de eficacia y eficiencia en el sistema de justicia penal, que cuando hablamos de mujeres se triplica por la violencia y la discriminación por razones de género. Y aquí entonces me gustaría hablar, y esta es, digamos, la herramienta de análisis que siempre propongo, es utilizar la perspectiva de género como un método de análisis, pero atendiendo a dos niveles. Es decir, no podemos solamente aplicar la perspectiva de género como ahora lo hemos hecho en muchos cursos, en conferencias como esta, en artículos, que ya se ha hecho en la práctica, solamente desde el punto de vista técnico. No solo podemos enseñarles a las y los operadores del sistema a aplicar protocolos de investigación con perspectiva de género. Yo les puedo dar ahorita a todos los policías el protocolo de feminicidio con perspectiva de género, lo pueden leer y se lo pueden aprender. Pero el nivel técnico depende forzosamente del nivel cultural. Y la perspectiva de género depende de que nosotros fomentemos una cultura de entendimiento y que nos permita interiorizar los problemas tan serios que tenemos de violencia de género. Violencia, discriminación y normalización de la violencia y la discriminación. Entonces, este es, digamos, el caldo de cultivo de todos esos casos que observamos todos los días. Y desde el punto de vista teórico, lo que nosotros hemos propuesto es precisamente atender la perspectiva de género como un método de análisis que nos permite identificar literal los elementos de violencia de género que existan en cada caso. Este método de análisis lo que nos va a, digamos, a proporcionar son todas esas herramientas para poder distinguir cuándo estamos frente a un caso en donde tenemos violencia de género, discriminación por violencia de género, y cuándo no. No todos los casos donde están involucradas las mujeres, yo pensé muy poco, pero bueno, vamos a ser lo más objetivos que podamos. No todos los casos en donde están involucradas las mujeres han estado relacionados con violencia y discriminación por género. Pero en la gran mayoría, que sí ha habido, el problema fundamental que tenemos es que simplemente nuestra cultura no nos permite aplicar la perspectiva de género de manera práctica. ¿Por qué? Porque tenemos estereotipos y tenemos una gran carga de imposición de género. Es decir, tenemos el caso que ponía, ¿sabes? Que hay un caso bastante famoso de una madre española que aquí en México le quitaron la custodia de su hija porque no cumplía, dijo el juez, que no estaba cumpliendo con las costumbres y lo que se esperaba como ella de ella como madre en México, y que ella tenía como otra forma de entender la maternidad que no cumplía con los cánones de la maternidad mexicana. Entonces, esto que viene de un estereotipo profundo y que viene de una imposición cultural de lo que debería de ser la mujer y cómo debería de ser la mujer y qué roles debería desempeñar, y sobre todo lo que tiene que ver con la maternidad, hace que la cultura de las y los jueces, de las y los policías, de las y los agentes del Ministerio Público, por más que tengan al lado el protocolo para juzgar con perspectiva de género en la Suprema Corte de Justicia y tengan al lado el protocolo para investigar feminicidio y violencia sexual, pues digamos que lo leen, lo ojean y digan, sí, es una obligación, lo tengo que cumplir, pero les cuesta porque su cultura lo sigue jalando hacia cómo es posible que no fuiste a enterrar el cuerpo de tu hija, ¿no? Hay casos donde, leí un caso donde dijeron que a la mamá que era peor que un perro, porque las perras siempre protegen a sus cachorros. Y entonces no podemos realmente depender del nivel técnico de la aplicación de la perspectiva de género, porque por más que nosotras, que estamos metidas activamente en la difusión de estos temas, en la capacitación de estos temas, podemos entrar a un salón de clase con 50 personas, darlo, hacerles un examen y lo pueden aprobar,
y capaz que saliendo de ahí llegan y son parte de un círculo de violencia en su familia, en su casa, en su entorno social, en su entorno laboral. Entonces, a mí me gustaría dejar en esta mesa esta propuesta de empezar a hablar con las y los operadores del sistema en todas estas etapas del procedimiento y hacernos conscientes de que quizá no está siendo suficiente que nos llenemos de protocolos con perspectiva de género, que nos llenemos de análisis teóricos de perspectiva de género, si no estamos atendiendo el nivel cultural y si no estamos haciendo otro acercamiento a los temas y otro acercamiento a la capacitación. Y es que ahora parece que la perspectiva de género se ha convertido en un discurso político en donde para todos ser políticamente correctos decimos las, y vamos a hacer una agenda con género y un presupuesto con género y un diseño con perspectiva de género, pero vemos que en la realidad no lo estamos encontrando y en la realidad se queda todo esto complicado en 300 operaciones burocráticas en donde no hay presupuesto, no se designó, faltó la firma. ¿Por qué? Porque no nos importa, porque finalmente no estamos cumpliendo con el nivel cultural. Y si alguien no tiene la noción tan básica y elemental de decir voy a meter a una mujer en arraigo 40, 50 días, por supuesto que va a tener su periodo, por supuesto que no me importa cómo esté diseñado el presupuesto, yo tengo que garantizarle que le compro un paquete de toallas femeninas. Eso es una cuestión humana, eso es una cuestión de lógica y de sentido común, eso es una parte de nuestra cultura. Es que yo creo que nadie se quedaría tranquilo diciendo la voy a dejar ahí y no le voy a dar toallas femeninas o no le voy a dar un cepillo de dientes, pero el simple hecho de que se queden tan tranquilos sin hacerlo significa que todas las reglas técnicas no sirven absolutamente de nada, porque culturalmente no hay empatía por la condición específica. El estudio de la perspectiva de género, el estudio de género tiene que partir de las diferentes necesidades que tenemos por condiciones de género, que son reales y son naturales. Y eso proviene de la empatía que podemos desarrollar hacia los problemas de género. Y aquí se crean muchos mitos y confusiones sobre que aplicar la perspectiva de género significa que entonces las mujeres pueden hacer todo, o que se les va a victimizar de todo, y entonces como víctimas pues nunca más van a ser responsables, por ejemplo, de algún delito, o que vamos a poner primero los derechos y las necesidades de las mujeres y luego las de los hombres. En realidad la perspectiva de género, bien aplicada, se puede utilizar para hombres o para mujeres. Por ejemplo, la Secretaría de Salud hace algunos años decidió aplicar la perspectiva de género para hablar del tema tan peligroso de la obesidad y la diabetes en México. Y entonces, con las cantidades de muertes que hay por diabetes y obesidad, dijeron, vamos a aplicar la perspectiva de género porque las campañas siempre las sacamos en general para la población y quizá no estamos hablándoles adecuadamente. Entonces, hicieron un estudio y descubrieron las razones por las cuales las mujeres no acuden al médico a tiempo, pasan años teniendo síntomas graves de diabetes y no se atienden, y por qué los hombres hacen lo mismo. Y descubrieron que son razones completamente distintas. Los hombres es porque no quieren ser vistos como débiles, como quejarse, no les gusta ir a los doctores, les choca pagar por los doctores, no les gusta que los revisen, no les gusta ir a atenderse. Estoy hablando de un estudio en general. Sabemos que hay hombres que sí, sabemos que hay mujeres que no van a cumplir con lo que se encontró en el estudio de las mujeres. Pero se descubrió que simplemente era como una cuestión de yo no necesito ir, yo estoy bien, yo estoy fuerte, yo estoy sano. Y las mujeres era, sí me di cuenta de que tenía un problema de salud, pero pues primero mis hijos, y tenía que pagar la colegiatura, y tenía que hacer esto, y tenía que atender tal, y la casa, y no tengo tiempo. Y yo sinceramente, sin pensar que uno es la medida de las cosas, observo en mi casa que con mi mamá y mi papá es bastante similar. Cuando tienen que ir al médico, mi mamá pone primero 300 cosas antes de ir, ¿no? Primero esto, primero esto. Ya cuando de plano se está muriendo, tiene una alergia terrible, ya ahí medio la obligamos a ir, ¿no? Pero ella tiene que estar a cargo primero de todos nosotros. Y luego mi papá dice, no, y no, son muy caros, y a mí no me estoy con los médicos siempre te inventan las cosas,
y mejor no me quejo, o si me quejo, pues nada más digo que me siento mal, pero realmente no tomo una acción hacia ir al médico. Y de verdad que este estudio, cuando lo leí, de verdad los vi a los dos completamente reflejados. Aquí están exactamente, ni siquiera estoy hablando sobre espaldas. Los vi totalmente reflejados. Quizá ustedes como mujeres o como hombres no se identifican con lo que salió en este estudio, pero definitivamente es un estudio serio, estadístico, que reflejó qué hizo la Secretaría de Salud. Hizo campañas diferentes. A las mujeres les dijo, si quieres seguir cuidando de todo lo que quieres y atendiendo todo lo que quieres, primero está tu salud en tu vida. Y a los hombres les dijo, no pasa nada, ni eres más débil, ni eres más chillón, ni pasa nada, ni pierdes tu masculinidad por atenderte. Y te puedes morir. Entonces, la aplicación de la perspectiva de género es una herramienta muy eficaz, muy buena, que nos permite ayudar a entender todos los, de verdad, como decimos, bemoles en los temas de género. Hay un montón de detalles, hay un montón de cosas que tenemos que entender, no solo en el sistema de justicia penal. Por ejemplo, Hong Kong aplica la perspectiva de género hasta para el diseño de los baños y del espacio público, porque los usamos distinto, porque tenemos tiempos diferentes. Todos lo sabemos cuando vemos una fila enorme en el baño de mujeres y una fila muy corta en el baño de hombres. No tiene nada de malo reconocer las diferencias que tenemos en género. Lo que está mal es imponer esas diferencias como el estándar. Es como si yo llegara y les dijera, porque eres mujer no te cuidas por primero atender a tu familia. Muchas mujeres van a decir, no, yo no me identifico con ese patrón. Entiendo que hay una gran cantidad de mujeres que sí, pero yo no. Y lo pasa con el tema de maternidad. Imponerle a las mujeres que sientan que la maternidad es lo más importante en sus vidas es una imposición y un estereotipo que genera discriminación y violencia. Y lo estamos viendo reflejado en una sentencia, y yo creo que si revisamos, lo vamos a ver reflejado en muchísimos lugares, en la vida cotidiana, en el ámbito laboral, en el ámbito social. Yo creo que a todas nos ha pasado cuando no tienes hijos, que te dicen, si no, te preguntan si no tienes, y les dices, no, ay, pues ya te urge. Así me dijeron a su. Sí, yo creo que les urge a ustedes. Están tan pendientes, ¿no? Pero finalmente digo, es un comentario, pues, que yo estoy bastante tranquila, pero es un comentario que refleja esta imposición y refleja la cultura. ¿Y qué creen? A mí me lo pueden decir mis amigas, quiero mucho, pues sé que no me lo dicen en mala onda, pero el problema es cuando es un policía, es un juez, es un agente del Ministerio Público. Ahí entonces estamos en graves problemas. O es cuando es un operador del sistema de salud, o es cuando es tu jefe y te discrimina por razones de género en lo laboral, no te autoriza vacaciones o no te hace una cuestión a la que tienes derecho. Y también el problema es que se nos olvida que así como mis amigas me pueden decir que tengo que tener hijos de manera muy bien intencionada, hay gente que no lo hace con buena intención. Y segundo, esas personas son las mismas que son los operadores. Entonces es un círculo vicioso. El aspecto cultural es lo más importante en la aplicación de la perspectiva de género. Y tenemos un vacío enorme ahí, porque nos hemos dedicado a hacer un montón, y lo digo personalmente, yo he participado en la creación de protocolos con perspectiva de género. Yo doy en la UNAM la clase de investigación criminalística con perspectiva de género. Y me dedico a hacer investigación policial con perspectiva de género. Y me encanta, y claro que debe de haber protocolos, y claro que debe de haber reglas mínimas, y claro que debe de haber estándares, y soy totalmente consciente de esto, y no solo como participante, sino como observadora y estudiosa de ese tema, reconozco el trabajo y la labor que se ha hecho en esa materia. Sin embargo, en mi experiencia también, no veo cómo hemos transicionado de enseñar lo técnico hacia la realidad práctica. Y me parece que entonces tenemos que voltar hacia adentro, hacia las personas. Es decir, ¿realmente le puedo pedir al policía que aplique la perspectiva de género si no he pasado por un proceso de sensibilización, de internamiento, de, digamos, concientización de lo que es realmente la violencia de género? Hace poco un mesero nos dijo, comentándonos en un restaurante, de manera también muy amable y muy casual, que él pensaba que el problema de la violencia actual era el feminismo. Y me lo dice a mí.
Por supuesto que yo creo que no sabía y de verdad que dije, no le voy a hacer pasar un mal rato y me quedé callada. Pero me dijo que era porque antes las mujeres se quedaban en la casa a educar a los hombres, a los niños, a las niñas, perdón. Y que los hombres salían a trabajar, entonces ahora, como las madres también salen a trabajar, entonces los niños y las niñas pues ya no son educados, ya no son bien educados, están abandonados y los educan a veces las abuelas o los abuelos o los tíos o la escuela o se educan con la televisión. Entonces bueno, pues la verdad es que me quedé callada sintiendo muchísima tristeza porque pues él no lo dice de verdad desde no quiere atacar realmente el tema del feminismo de las mujeres, sino hay un montón de prejuicios, de estereotipos y de ignorancia que me encantaría sentarme con él y explicarle lo que es el feminismo y contarle todas las luchas y hacer todo, y ojalá algún día tenga oportunidad, porque ahora me parece que es una persona muy amable. Pero imagínense replicar eso con todas y con todos, uno por uno. Y yo doy cursos de perspectiva de género, pero pues estoy 30 horas con un grupo. Entonces tenemos que regresarnos, o sea, yo estoy hablando de las y los operadores del sistema de justicia penal, y lo que propongo es que nos enfoquemos y que el acercamiento a este tema ya no sea solo técnico, sino cultural. Pero me gustaría que esto nos rebasara en el ámbito de las ciencias penales, que nos rebasara en el ámbito de la capacitación y la educación continua, y nos fuéramos hasta atrás, a la formación inicial, porque de ahí, de las primarias, de las secundarias y de las preparatorias, salen los futuros agentes del Ministerio Público, salen los futuros policías, salen los futuros jueces. Y desde ahí tenemos que empezar a hacer una reflexión de lo cultural, tenemos que empezar a crear conciencia. Esto no es nuevo, en México ahora me dicen, ya todo es perspectiva de género. Ay no, otra vez con perspectiva de género. Cuando hay países que llevan años aplicándola, la ONU lleva años recomendándola, hay estudios serios que demuestran que cuando se aplica la perspectiva de género, por ejemplo, en el ámbito económico, hay un crecimiento en la economía del país o de la comunidad. Hay un empoderamiento no solamente de las mujeres y de las niñas, sino de toda la comunidad. Y si lo estamos estigmatizando, y ahorita yo me paso más tiempo aclarándole a la gente que no se trata de poner a las mujeres encima de los hombres, que lo que paso realmente diciéndoles cuál es el nivel técnico operativo de la perspectiva de género. Entonces paso más tiempo debatiendo sobre que la gente está como en un berrinche constante, donde dicen que el feminismo y la perspectiva de género están hechos de manera en la que las mujeres ahora quieren abusar, y la última vez que leí un comentario al respecto fue exactamente, les están dando más derechos a los grupos minoritarios. Y decía, ¿minoritarios? Las mujeres. Porque la última vez que chequé, creo que incluso, bueno, en México, pero incluso creo que a nivel mundial somos más mujeres que hombres. No somos un grupo minoritario, pero históricamente somos uno de los grupos que ha sufrido violencia y discriminación. Entonces no se trata simplemente de decir, hay ahora todo para las mujeres. No, se trata precisamente de lograr una igualdad. Y que la igualdad reconozca las diferencias y la libre autodeterminación de cada una de las personas respecto de su sexo, respecto de su identidad de género y de su expresión de género. Y si empezamos a crear esa cultura, vamos a crear la cultura de la tolerancia, del respeto, de la libertad, que nos va a permitir a nosotras y a ustedes, hombres, escoger libremente quiénes somos y cómo somos, sin que nos digan las mujeres deben ser así y los hombres deben ser así. Y entonces quizá podemos empezar a romper ciclos de violencia de género hacia las mujeres y ciclos de violencia de género hacia los hombres, en donde estamos inmersos y no nos podemos salir. Y entonces sí, la aplicación técnica de estos protocolos y de esta capacitación va a ser simple y sencillamente una materia normal y natural que va a ser perfectamente comprendida, y no tenemos que regresarnos casi a la primaria, a lo que aprendieron estas personas en primaria. O sea, yo dando clases de esto con los policías me he tenido que ir hasta, de verdad, su experiencia cuando crecieron, que su mamá le decía a la hermana que la hermana era la que tenía que servirle la comida a él, y que él nunca tuvo que lavar un plato y él nunca tuvo que levantar nada. Entonces, pues desde ahí ves que
Yo por más que quiera no me puedo aventar 30 horas nada más con ese policía. ¿No? Yo le tengo que explicar un protocolo de operación para la investigación de la búsqueda de personas, del secuestro, del feminicidio, de la violencia sexual, y ya son cuestiones técnicas y donde ya más bien tengo que dar clases sobre criminalística y técnicas policiales, pero muchas veces no puedo partir de donde debería de partir porque en realidad nos tendríamos que ir años atrás en la vida de cada una de estas personas, hombres y mujeres. Entonces, con esto me gustaría dejar, por supuesto, esperando los muy atinados, siempre interesantes comentarios de Corina, la propuesta de vamos a enfrentar la violencia de género, no enfrentar, más bien vamos a aplicar, pero enfrentar el tema de perspectiva de género, sí desde el nivel técnico, nunca lo va a dejar de hacer, pero tenemos que hablar de nivel cultural, tenemos que hablar del cambio necesario que tenemos que hacer hacia el interior de nosotros y hacia el interior de las instituciones. Y por supuesto me gustaría mucho felicitar a Saskia por el trabajo que hace verdaderamente humano, bondadoso y difícil y duro, y yo creo que no ha de ser fácil estar todos los días trabajando en estos casos uno a uno, ha de ser verdaderamente difícil, y de verdad te agradezco mucho que dediques pues tu vida entera a eso, y te agradezco mucho por eso. Tomando algunas de las cosas que se han dicho, esa discrepancia entre lo académico y lo empírico, justo en el tema de mujeres en reclusión, no existe y no ha existido. Es justo gracias al trabajo de feministas y sociólogas, de criminólogas y sociólogas feministas que desde hace más o menos 30, 40 años, primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos y poco a poco en América Latina, se ha tratado de hacer ver cómo hay que aproximarse al tema de mujeres privadas de la libertad desde una óptica distinta, cómo hay que crear una línea de trabajo de investigación académica basada en el trabajo empírico que lleve a reflexiones teóricas de propuestas de políticas públicas desde otro ámbito que no el de el supuestamente neutral, que finalmente es el ámbito androcéntrico. En lo personal, desde hace 11 años hago investigaciones sobre el sistema penitenciario y especialmente mujeres en prisión, 12 en general y 11 mujeres en prisión, tratando justamente de vincular la reflexión teórica con el trabajo de campo y las propuestas de políticas públicas. Y había perdido un poco de motivación, porque cárcel tras cárcel, caso tras caso, año tras año, era escuchar lo mismo. Hasta que por fin me cayó el 20, que no es que eso dependiera de mí o de que mi trabajo estaba estancado, era de que lo mismo sigue pasando. Cuando entramos a una cárcel, no sabemos, no nos enteramos de quiénes cometen delitos. Eso es uno de los muchos mitos que hay que romper. En México hay una cifra de delitos negros del 94%. Francamente no sabemos ni qué delitos cometemos ni quiénes los cometen. Lo que sabemos cuando entramos a prisión es a quiénes criminalizamos y a quiénes encarcelamos. Y eso es un reflejo de cuáles son las políticas de Estado, desde política criminal, desde el funcionamiento de los policías, el diseño legislativo, cómo operan los jueces y de qué manera se utiliza la prisión como herramienta de control social. Entonces, si vamos a ver a quiénes son las mujeres privadas de la libertad, Saskia nos ha dado un retrato inmejorable y que está basado en una experiencia y un compromiso diario. Desde siempre, desde sus inicios en la prisión, se han encarcelado a las personas más desprotegidas a nivel social. Y eso lo vemos con las mujeres también, ¿no? Son mujeres en su mayoría pobres, que vienen de contextos de alta exclusión social, que han sido víctimas de violencia de género desde sus infancias, a menudo de violencia sexual también, que en ningún momento han sido reconocidas como víctimas de violencia de género, pero sí han sido reconocidas como responsables de robos o de tráfico de drogas de pequeña monta. Es decir, no hay una respuesta del Estado frente a la violencia de género, esa es tolerable y tolerada y prevalece impunidad, pero sí hay criminalización y respuesta del Estado frente a otras conductas. Y también les voy a poner un caso muy emblemático, el de una chava, Claudia, que a los 9 años de edad es violada por su padre, se va a vivir a la calle a raíz de la violación, primero trata de comentárselo a la madre no le cree, lo cual también refleja patrones de género muy introyectados a nivel cultural y sistémico, y claramente individual. Entonces va a vivir a la calle y se hace usuaria de cocaína para fumar. Se vuelve una usuaria dependiente y se dedica para sobrevivir a la prostitución, limpia parabrisas en los semáforos, vende chicles, etc. Hasta que un día está consumiendo con un compañero, pues justo acababan de ir a comprar y tenían varios papeles,
Y en el momento en el que ella le pasa unos papeles de piedra a este compañero, llega la policía de la Ciudad de México. Se empiezan a acusar mutuamente, él me está vendiendo, ella me está vendiendo, etc. El caso básicamente deriva en 4 meses de prisión preventiva, ambos acusados de posesión con fines de venta de clorhidratos de cocaína. En ese entonces todavía existía únicamente la penalización de delitos de drogas a nivel federal. En el Código Penal Federal se preveía una pena mínima de 10 años por esos delitos, como por cualquier otro delito de droga. Entonces pasan los 4 meses, los dos son reconocidos como fármacodependientes y en posesión de 0.6 gramos de cocaína, que es considerado para consumo personal. En ese entonces, ahora no, es 0.5 gramos. Bueno, su destino es bastante distinto. El chavo se va a su casa por todos esos factores y ella se queda 10 años. Porque él en algún momento dijo que ella le estaba vendiendo. Y el juez dice en la sentencia, él en otro momento se retracta, dice: no, es que los policías me golpearon para que yo la acusara. Pero el juez dice que eso no lo va a tomar en cuenta porque es para beneficiarla. Ahora, ¿dónde aparece Claudia a nivel macro? Aparece como uno de los grandes éxitos de México en la lucha contra las drogas. Aparece como uno de los indicadores de que México se está exitosamente combatiendo el narcotráfico. Ahí está. No están los índices de mujeres que han sido víctimas de violación, de niñas. Ahí no está. Porque para eso sí no había policía, para eso no había Estado. Entonces muchas de estas mujeres, su primer contacto con el Estado es un contacto abrupto y violento. En la detención la tortura no es poco frecuente, y la tortura sexual, que también también tiene a los hombres como víctimas. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte en ese sentido. Vemos que hay violencia sexual para los dos lados, pero claramente es mucho más frecuente en el caso de las mujeres. Incluso casos de mujeres que están embarazadas y que al momento de declararlo a la hora de la detención se les dan encima con más violencia y agresiones contra el feto al punto de causar abortos, que se dan después en las agencias del Ministerio Público. Entonces, bueno, el perfil que a quienes criminalizamos sigue siendo el de sectores más desprotegidos, que no quiere decir inocentes del delito que se les está imputando. Es que el uso de la cárcel no pasa por inocencia versus culpabilidad. Hay muchísimos culpables que están afuera. Pasa por procesos de criminalización y claramente un sesgo de género, aunque probablemente el sesgo de clase es todavía más fuerte que el sesgo de género. El sesgo de género incide en cómo se desarrolla ese proceso de criminalización y en los delitos. Las principales causas de encarcelamiento de mujeres prevalecen los delitos relacionados con drogas. Tanto a nivel local, narcomenudeo es la tercera causa de encarcelamiento de mujeres. Le anteceden robo claramente y bueno, y homicidio, pero también por los años de penas que esto implica, y son los homicidios que nos han contado aquí. Si bien afortunadamente las mujeres estamos tomando nuestro derecho de delinquir, ¿no? También en la delincuencia organizada y a cometer delitos de la misma magnitud que los hombres, la mayoría de los homicidios están relacionados con cuestiones de género íntimamente y no son juzgados como tal. En delitos contra la salud también hay una vinculación con temas de género. Son delitos que permiten seguir reproduciendo roles de cuidadora tradicional. La mayoría de estas mujeres son madres solteras. Entonces, vender drogas desde tu casa o a menudeo, introducir drogas a un reclusorio, introducir drogas incluso a un país, te permite ganar en menos tiempo lo que te tardaría mucho más tiempo ganar si es que lo llegarías a hacer. Y es considerado como dinero, cuando dicen fácil no me lo imagino, porque introducir un bulto de marihuana en mi vagina no me parece fácil. Sí me parece rápido todo el proceso, ¿no? 7, 8 horas de trabajo para ganar 500 pesos. Para las mujeres de las que estamos hablando es muy poco tiempo, pero bueno, fácil no me parece. Y son generalmente delitos en los que se involucran por medio de la pareja, lo cual puede implicar también cierto nivel de coerción, que no quiere decir la coerción de te apunto una pistola a la cabeza y te obligo. Son procesos mucho más sutiles y donde un análisis de género es indispensable, porque hay que entender desde dónde parten esas mujeres y esos hombres culturalmente y cómo se forman esos procesos de involucramiento en el delito a partir de relaciones de poder asimétricas, de las cuales probablemente ni siquiera hay una conciencia plena, porque son construcciones sociales que tenemos introyectadas, tanto los hombres como las mujeres, porque también los hombres se involucran en delitos por razones de género, claramente, no es algo exclusivo de las mujeres. Entonces, bueno, sobre el tema de
de la sentencia, lo que sí vemos en delitos de drogas es que generalmente se les aplica la pena mínima. Ahí sí no hay ninguna carga moral en contra de las mujeres, al contrario se reconoce que son enganchadas la mayoría en estas redes delictivas. Se están promoviendo medidas alternativas, aunque esto varía mucho del juzgador encargado. Entonces lo que eso nos hace ver es más bien cómo están diseñadas las políticas de drogas. El uso de la prisión preventiva oficiosa, incluso para delitos menores no violentos, y penas desproporcionales, cuando por ejemplo la pena mínima es de 10 años para algunos delitos del fuero federal, no para todos. En cuanto al tema de la ejecución, efectivamente la Ley Nacional de Ejecución Penal marca un parteaguas para México, porque antes no se tomaban en cuenta casi las mujeres más que en temas muy puntuales. Aún así, tal vez se perdió una oportunidad en la ley de incorporar de manera más plena, incluso enunciada, incluso verbalizada en el texto de la ley, las reglas de Naciones Unidas para mujeres privadas de la libertad, que son las reglas de Bangkok. Pero bueno, sin embargo, sí ofrece una oportunidad para poder acercárseles más pensadas en las mujeres, aunque finalmente se reduzcan las mujeres a sus funciones reproductivas, ¿no? No hay artículos que hagan realmente hincapié en sus historiales de violencia, por ejemplo. No se prevé la suspensión de la reclusión, por ejemplo, para atender cuestiones de cuidado de los hijos, recomendación que se hace en las reglas de Bangkok, pero bueno, se prevé una serie de medidas que pueden atender el papel de madres de las mujeres en reclusión principalmente y cuestiones de salud reproductiva. Sin embargo, cuando pensamos en la aplicación y en este debate entre las cárceles mixtas, las cárceles federales, las cárceles de mujeres, se vuelve un poco más complejo también el panorama para el caso de México. Una de las propuestas que se hace cuando se mira a las mujeres privadas de la libertad es que haya cárceles para mujeres. Y eso puede tener, si no hay un análisis de género y si uno no les va a preguntar a las mujeres qué quieren, viéndolas como sujetos de derecho y no objetos de normas, se corre el riesgo de cometer pues errores o de implementar políticas que puedan terminar siendo perjudiciales. ¿Cuál es la tendencia actualmente en México? Saskia ya nos ha contado el horror de las cárceles mixtas. Tenemos una cárcel federal ubicada en Coatlán de Río, a la cual, bueno, hemos acudido en varias ocasiones, pero una de las razones por las cuales yo acudo ahí es como visita de una mujer privada de la libertad. Estoy en la Ciudad de México y tengo una situación hiper privilegiada. No hay visita que me cueste menos de 800 pesos. Y voy yo solita. Y son los taxis, el camión y la comida. Y no le tengo que depositar 700 pesos al mes, y no tengo que llevar a sus hijos, y no tengo que tomar un avión, y no tengo que viajar desde Reynosa a Tamaulipas para ir a verla. Entonces, bueno, el problema de las cárceles solo de mujeres versus cárceles mixtas es que por ser pocas las mujeres en prisión pueden concentrarlas en lugares que están alejados de sus domicilios. Y si hay una prioridad para las mujeres privadas de la libertad, aunque no podemos generalizar, habrá otras que quieran estar lejos de su casa o que prefieran estar en determinada cárcel, aunque eso implique más distancia, es la necesidad de estar cerca de donde están sus hijas y sus hijos. Y sobre todo de seguir siendo proveedoras económicas. Hace aproximadamente un mes estuve en Tanilet, Oaxaca, que me parece un buen ejemplo, un buen punto intermedio, porque es una cárcel solo para mujeres en Oaxaca, lo cual implicó para varias de ellas ser desplazadas de su otra cárcel, de la cárcel mixta ahí, y no para todas eso fue una buena medida porque las alejó de sus familias. Es una cárcel femenil con muchísimas deficiencias de infraestructura, pero un poco, o sea, mi comparación entre el federal y esta es, a ver, ¿quieres ir a un hotel de 5 estrellas? Que el federal no llega a eso tampoco, pero bueno, es lo más cercano a nivel de penales, donde no puedes salir casi, o para nada, pensemos que los que están en mediana y máxima, ¿no? Olvidándonos de hogares, donde no vas a poder salir de ese cuarto por 23 horas al día, o 22 o 15 o 5, 10, los que quieran, podemos bajarle. No vas a poder llamar a tu familia más que una vez cada 10 días, una vez a la semana, no te van a poder llamar, no vas a trabajar, vas a hacer un gasto para tu familia. No vas a generar suficiente para seguir proveyendo para tus hijos, que incluso en términos de autoestima y demás es brutal. Cada vez que te vayas a parar, te vas a poner así y vas a agachar la cabeza. Y vas a estar con el pelo recogido
fuerza, porque le puedes soltar el pelo, que ella lo traía ahí, ¿verdad? Y no puedes hacer nada. Entonces, bueno, eso, ¿quieres ese hotel o quieres un hotel de paso? Con un montón de basura, hasta condones tirados, lo que quieran. Sábanas sucias, pocas mudas de ropa, frío, un frío brutal. Pero vas a trabajar, todos los días vas a trabajar, todos los días puedes hablar con tu familia, tomando en cuenta claramente diferencias de clase que hay entre las mismas mujeres, en fin. Porque eso es lo que yo veía en Talibán. Eran mujeres que trabajaban todo el día y que diario hablaban o que les podían hablar. Bueno, entonces, digamos, el sistema sigue estando, hay mucho para hacer, ¿no? No hay una respuesta única a este tema. ¿Son cárceles para mujeres las que necesitamos? Creo que sí, pero cárceles pequeñas, no grandes complejos penitenciarios, distribuidas en todo el país, donde puedan trabajar, donde puedan tener un contacto con sus familias, donde puedan recibir visitas, donde sus familias sean tratadas de manera digna, que no es distinto a lo que también tendrían que tener derecho los hombres. Y por otro lado, digamos, dentro de un poco el tema es que el debate tiene que pasar por políticas de Estado. El debate no tiene que ser si la mujer quiere o no quiere ser cerca de su domicilio, si es la cárcel mixta o la cárcel femenina. Tiene que estar ahí porque esa es la realidad. Pero son políticas de infraestructura las que tienen que prevalecer y que tienen que tomar en cuenta este pasado de las mujeres y sus responsabilidades como cuidadoras y cuidadores. Creo que, no voy a mirar, sí lo voy a mirar, no le puse iniciar, entonces seguro que se me acabaron los 15 minutos. Pero quería tocar otro tema, no lo voy a hacer porque no nos da tiempo y porque eso nos va a obligar a regresar en Nacipe muy pronto a un evento que estamos organizando para presentarles una iniciativa de ley en la cual participé como parte de Nacipe, participó la organización con la que trabajo y 2 diputados federales que justo tocan todo lo que ha venido diciendo Pamela. Cómo incorporar la perspectiva de género desde el proceso. Entonces hay modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales en todas las distintas etapas, desde la detención hasta la imposición de una sentencia, pasando por la imposición de una medida cautelar, porque entendemos por proporcionalidad, etc. Y toma en cuenta la historia de violencia de las mujeres, si han sido forzadas a cometer el delito, imponer una pena lo menos lesiva posible para personas que dependan de las mujeres, en particular sus hijas e hijos. Incluye reformas de reducción de penas en Código Penal Federal y en Ley General de Salud para mujeres que se encuentran embarazadas, en situación de pobreza, que se ve que han sido obligadas a cometer el delito, que se puedan recabar esas pruebas, en fin, y en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, bueno, obviamente por una ley no pasa, sabemos que no puede pasar absolutamente nada, pero justo porque el Poder Judicial actúa de manera bastante formalista, reproduciendo, implementando la ley con poca reflexión y no haciendo uso tal vez de todo el margen de operación que tiene con la reforma de derechos humanos, el protocolo y demás, hay que ponerles por escrito estas cosas que para nosotras son tan obvias, pero que no vemos reflejadas en la práctica. Entonces, bueno, la ley está buenísima, se la vamos a presentar muy pronto. Reflexiones finales para el tema de mujeres y justicia, siempre hay que trabajar en múltiples niveles. Hay uno de fondo, que es en el que ha insistido mucho Pamela, o sea, todo esto es lo que estamos hablando, de cómo se involucran las mujeres, de quiénes son, de cómo las criminalizamos, de cómo las encarcelamos, de cómo hacemos propuestas alrededor de ellas sin que estén ellas. Porque eso hacemos cuando hablamos de personas en prisión, hablan los expertos, no hablan las personas que están ahí o que estuvieron ahí. Y ese es uno de los primeros pasos también para tener incidencia en políticas y que desde el activismo feminista estamos todo el tiempo dándole vuelta. ¿Cómo hacemos para que estén? Y hablen como expertas y no solo como el testimonio, el caso, ¿no? Si es que las invitamos por lo menos en ese contexto. Entonces hay que tener un trabajo de fondo y hay que tener trabajo también cosmético. Hay que tener cambios, como a lo mejor esos que propone esta ley, que uno puede decir, bueno, las embarazadas y las que tienen hijos, es de producir estereotipos, sí, pero es cambiarles la vida a cierto número de mujeres y es abrir brecha para poder alcanzar a otras y para poder alcanzar a los hombres también. Porque ese es el siguiente paso. Por ahora hablar de perspectiva de género, incluso de transversalización de perspectiva de género, se ha reducido a una cosita chiquitita. ¿Que puede cambiar la vida de algunas mujeres? Sí, pero que también puede quedar como la gran pantalla. Que ya lo incluimos, que ya hicimos políticas, que ya transversalizamos, que sí vemos cambios efectivos, pero que nos olvidamos que hablar de perspectiva de género es hablar también con y de los hombres. Porque al final de la cuenta, cuando pensamos en políticas para mujeres,
siguen presentes, me parece, y lo aplico como crítica a mi trabajo, dos grandes construcciones. La primera, que las mujeres nos tenemos que cuidar solas, entonces hay que tener políticas antiviolación, que las mujeres sepan cómo hacerle para que no las violen, para que no las droguen, para que no las criminalicen, para que no las metan presos, para que no les quiten a los hijos. O sea, el tema siempre es, mujer, cuídate de los que te pueden agredir, más que el trabajo con el Estado, con los hombres, etc. Y por otro lado, que las mujeres siguen siendo divididas en categorías de buenas y malas. Tenemos que dar voz a las mujeres que efectivamente delinquen, a las mujeres que se involucran, que lo hacen bien, que lo hacen con mucha honra y que también merecen respuestas proporcionales por parte del Estado y que merecen visibilidad por parte de las instancias académicas y la sociedad civil, que es lo que hemos estado haciendo en esta mesa. Así que muchas gracias.